Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, esta es su emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, antes de irnos con nuestro segmento, seguimos haciendo la invitación para nuestro evento de la emisora Buscuenti en la Ciudad de México, septiembre 30, octubre 1, Tu identidad cuenta. Es el tema que hemos escogido para tratar allí en este encuentro, en este seminario, y yo creo que va a ser de mucha ayuda para cada uno de nosotros. Yo creo que está lleno de información, lleno de revelación, todo lo que el Padre quiere mostrarnos y que en ocasiones nosotros no hemos querido entender, no hemos querido avanzar. Esta es la oportunidad. Yo creo que se está tocando las puertas, el Padre está tocando las puertas de nuestro corazón. Abramos nuestras puertas y que Él haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Así que toda la información ya está en nuestras redes sociales, el formulario de inscripción también está allí. Alguna pregunta, alguna duda, pueden comunicarse con alguno de los colaboradores de Buscuenti y con gusto le estaremos dando la información requerida. Así que bueno, sin más tiempo para nuestro segmento, le damos la bienvenida a Lorena. ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge, muy contenta de estar de nuevo aquí otro miércoles más, saludándolos desde México, de la ciudad de Tijuana, Baja California. Ahora sí que estamos cerquitas de California, de San Diego, California. Para los que no ubican dónde está Tijuana, ¿verdad? En una ocasión viajé en Cancún y uno de los mismos, pues hispanos, ¿no? De México, no sabía dónde estaba Tijuana, no lo podía creer. En el mapa no lo ubicaba Tijuana, pero bueno, estamos allí en la punta donde termina México, que está pegado a California, y aquí estamos de nuevo y aquí vivo yo y ahora sí que los saludo con mucho cariño, con mucho amor desde acá de Tijuana, que está muy caluroso por acá también ya. Y bueno, quiero decirles que este tema que vamos a compartir hoy se llama Preparación para la última cosecha de almas. Creo que es muy importante, como lo decía Jorge, estoy muy agradecida con Jorge, con la radiodifusora, con todo el equipo, pero con Dios sobre todo, porque no hay casualidades que estemos aquí. Dios le ha placido ponernos a cada uno de los que estamos siendo parte de esta radiodifusora y le damos gloria a Dios primeramente. Y también reiterando también lo que dice Jorge, ¿no? Invitarlos a todos a que asistan a este congreso, a este seminario, este encuentro que vamos a tener. Yo creo sinceramente, yo percibo que va a ser algo grande, que va a ser Dios. Está Él preparando a la gente, está preparando a sus hijos, está preparando a todos aquellos que han dispuesto su corazón para Dios, precisamente para esto, ¿verdad? Para que tomes tu identidad como hijo de Dios y que te creas todo lo que eres en Cristo y que vayas, ¿verdad? Por esa cosecha que va a haber, ese avivamiento que va a traer el Espíritu Santo en los últimos tiempos y tenemos que estar listos todos, ¿no? Entonces, pues los invito para que todos los que viven en México, en Ciudad de México, todos sus alrededores, aquellas personas que nos ven en la Ciudad de México y que se den la oportunidad. Sabemos que el enemigo siempre va a poner argumentos, ¿no? Para que no vayas a preparar, que Dios te... Entonces derribemos todo argumento, abre puertas porque dispones tu corazón, aun cuando no tenga los medios o que tu mente te dice que no puedes. Tú dispón tu corazón y Dios se va a encargar de lo demás, ¿ok? Bueno, empezando el tema, vamos a orar. Señor, te damos gracias y te damos gracias por este amor que nos tienes, por esta fidelidad con que siempre estás presente en nuestras vidas. Este día, Señor, quiero decirte que todos hemos pecado contra ti, no hay uno que haga lo bueno, pero tenemos tu gracia y tenemos, Señor, la redención que nos dio Jesús de una y para siempre. Y hoy, Señor, estamos con un corazón dispuestos esta tarde, Señor, para que nos hable tu espíritu y que seas tú ministrando nuestro corazón, nuestra mente y nos hagas crecer e ir a ese llamado que tenemos todos, ¿verdad? Y te damos gracias, Padre, y disponemos este tema en tus manos para que seas tú hablándonos a todos para ir y crecer en ese llamamiento, en ese fuego que pongas en nuestro espíritu, en nuestro corazón para la obra del Señor, para extender el reino, para esas almas, Señor, que el enemigo se ha empeñado en no soltarlas, pero que cada día tú preparas a tu iglesia para ir por la última cosecha de almas, porque Cristo viene pronto.
Señor, te doy gracias y en tus manos ponemos este tema en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, quiero asentar entre uno de los versículos que vamos a compartir hoy este día en Juan 11:40, dice así, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Eso nos lo dice a nosotros. Todo lo que habló Jesús no tenía un sentido en ese momento, pero estaba hablando para la eternidad, estaba hablando para todas las generaciones. Jesús es la sabiduría, es la palabra encarnada. Jesús no hablaba porque sí, todo tenía una codificación que se abriría en los tiempos, ¿no? De revelación de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo. Entonces, cuando te dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, eso nos está hablando a todos. Muchas veces nos creemos incapaces de poder hacer cosas, como Él nos dijo, que mayores cosas haríamos en su nombre. Y cuando habla de que mayores cosas haríamos en su nombre, no es de que haríamos cosas diferentes a las que Él hizo mejores, no. Él hablaba de cantidad, mayores cosas, ¿no? Haríamos en cantidad lo que Él hizo. Entonces nosotros tenemos, estando en Cristo, somos reproductores de lo que Él hace, ¿no? Y bueno, quiero decirles que este versículo bíblico, él se refería a la resurrección de Lázaro, ¿no? Ahí estaba hablando específicamente de la resurrección de Lázaro. Entonces sabemos que el Señor sabía lo que iba a hacer, pero le dijo, Padre, lo clamé a ti para que ellos creyeran, ¿sí? Nosotros tenemos que creer en ese Dios que dice que haríamos cosas mayores en su nombre. Y bueno, voy a seguir adelante porque si no se me va a acabar el tiempo. Esta semana, quiero comentarles a todos, esta semana tomé un curso de primeros auxilios. Ahorita estoy en un campamento de verano de niños. Es un área donde nunca había trabajado, pero que me estoy ahora sí que entrenando en cosas diferentes porque Dios quiere que estemos preparados para todo. ¿Y qué quiero decir con esto? Esta semana tomé un curso de primeros auxilios, aprendí muchas cosas que obstaculizan el salvar una vida o causar más daño o dolor por ignorancia al querer ayudar. ¿Qué te quiero decir con esto? En lo espiritual pasa lo mismo. Muchas veces queremos ayudar a gente y obstaculizamos el trabajo que quiere ser Dios. Somos piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque somos ignorantes en la palabra, ignorantes en la preparación, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que su pueblo no esté en ignorancia. No basta con recibir a Cristo, no basta con decirte que eres hijo de Dios y que vas a la iglesia. Dios quiere preparar a su pueblo. Dice, vayan y hagan discípulos. Y discípulos es algo de preparación, no es algo a la ligera. Entonces, después de que aprendí todas las cosas que obstaculizan, ¿verdad? Salvar o ayudar a una vida por ignorancia, también conocí y aprendí otras cosas que ayudan a mantener viva la persona mientras llega la ayuda de los expertos en el área de salud. También aprendí cómo aminorar el dolor de las diferentes heridas y ser eficiente y sobre todo que lo aprendido siempre es para ayudar a otros en lo que llega la ayuda del experto, el médico. ¿Qué te quiero decir con esto? Nosotros no vamos a cambiar las personas. Nosotros no la vamos a hacer de Dios ni de Espíritu Santo, ¿sí? Pero Dios nos capacita y nos da dones y habilidades a todos para servir en la iglesia, porque los dones son para el servicio de la iglesia. ¿Por qué? Porque van a venir estas personas y nosotros tenemos que saber de primeros auxilios en la palabra. Tenemos que saber cómo aminorar el dolor, tenemos que saber cómo tratar diferentes heridas y ser eficientes, no estorbosos para Dios. Entonces, siempre todo lo que nosotros deposita el Espíritu Santo y Dios mismo en nosotros no es para gloriarnos ni jactarnos de ello, sino es para dar ayuda a otros, es para ayudar a otros, ¿no? En lo que llega la ayuda del experto. ¿Quién es el experto? Pues ahora sí que Jesucristo, ¿no? Que llegue a su vida, que toque la puerta y esa persona esté lista para abrirla. Y nosotros vamos a ser esos ayudadores para llegar a Él. Vamos a ser el medio que usa Dios para que lleguen ellos al médico de médicos, ¿no? Y bueno, me pregunto yo, y te pregunto a ti, si un padre, una madre, un hijo, un esposo, una esposa, Dios no quiera, fuera atropellado, va a decir, Lorena, qué drástica eres, ¿no?
pero es la realidad. Nos enfrentamos en un mundo donde diario enfrentamos tribulación, cosas adversas, ¿no? Y me pregunto yo, ¿no te gustaría, verdad, que si alguien sufriera un infarto llegado a ti, alguien que amas, o una quemadura grave, no sabes, por una explosión, o que está en un lugar que no debía de estar, ¿verdad? Una herida de bala, que ahora se dan eso de que una bala perdida, o ahogamiento de una niña, una criatura en una piscina o en el mar, obstrucción de alimentos que se ahogan. Niños muchas veces no sabemos hacer y son segundos que cuentan para salvar una vida. ¿No te gustaría, verdad, tener, verdad, allí en ese lugar a la mano o ser tú mismo, verdad, que estuviera alguien que tuviera los conocimientos para hacer lo que sea para mantenerlos vivos en lo que llega la ayuda, en la ayuda profesional? Yo creo que sí. Todos querríamos que sí. Así de esa misma importancia de vida o muerte tiene que ser la vida espiritual. Nadie lo toma importancia. Vive su vida como si esto fuera lo único que hay, pero lo verdadero viene y es para la eternidad. Y así de importante es que necesitamos nosotros estar en el lugar adecuado, con la gente adecuada, para recibir la ayuda profesional espiritual. Eso mismo quiere Dios de nosotros, ¿saben? Así como nosotros quisiéramos que hubiera alguien o tú mismo en el lugar y tener los conocimientos para hacer lo que sea para mantenerlos vivos en lo que llega la ayuda profesional, eso mismo quiere Dios de nosotros. Nos ama tanto que quiere que sus hijos, sus siervos, nos capacitemos, nos preparemos en su palabra, haciéndola viva en nuestro accionar diario, no nada más conociéndola, sino haciéndola viva en nuestro diario vivir, ¿verdad? Guiándonos con sabiduría, porque necesitamos sabiduría. Porque las cosas del reino no es lo mismo que en la tierra. Hay otras cosas que nos está enseñando Dios nuevas. Y necesitamos la sabiduría de Dios, que Él dice, pídamela y se las daré sin reproche, porque sabe que la necesitamos. Y esa misma sabiduría nos va a conducir a una inteligencia emocional y sobre todo con un corazón sano, que es lo que quiere Dios. Sus discípulos, sus siervos, tienen que ir en el camino de un corazón sano y estar listos para la última cosecha de almas y arrebatarlas al maligno. ¿Qué quiere decir esto? El enemigo está ahorita trabajando arduamente, pero también su iglesia. Pero ¿qué te estoy diciendo? Necesitamos prepararnos. ¿Cómo? Disponiendo nuestro corazón, disponiendo, reconociendo nuestras fallas ante Dios, ¿verdad? Mateo dice en 8:21 al 22, dice, Jesús dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos, respondiendo a una petición de uno de sus seguidores. Ojo, no era discípulo, era seguidores, que pidió un aplazamiento para ir primero a enterrar a su padre. Aquí no estaba hablando referente para hacer arreglos funerarios, sino pidiéndole a Jesús que lo excusara de su llamamiento espiritual. ¿Qué te quiere decir esto? Habemos muchos que decimos que somos hijos de Dios, que servimos a Dios, pero que nada más somos seguidores, ¿sí? No somos discípulos. Y los seguidores siempre estamos poniendo por encima otras cosas, prioridades, antes que las cosas del reino. Y aquí yo quiero decirles algo, cuando estamos hablando de la última cosecha de alma, estamos hablando que estamos orando. Toda la iglesia tiene una revelación en este tiempo. Está teniendo una revelación, un discernimiento espiritual. Toda la iglesia de Cristo en el mundo entero, que Cristo está a las puertas, que es eminente ya la venida de Cristo por su iglesia y que está siendo su iglesia, ¿no? Y su iglesia somos tú y yo. Dejemos de estar seguidores, ¿verdad? Pidiendo el aplazamiento de nuestro llamado, y diciendo, no, ya después, ya que mi familia esté bien, ya que yo tenga una relación bien con mi esposo, ya cuando mis hijos vuelvan al camino, entonces le voy a servir a Dios. Esa es una mentira de Satanás, ¿sí? Porque ahí los va a tener Satanás a tus hijos, a tu esposa y a todos esperando, porque te va a querer tener parada para que no vayas al servicio, para que no vayas a tu llamado, ¿verdad? Para que no seas una discípula, un discípulo de Cristo, e ir y hacer discípulos, porque eso es lo que nos llamó a hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué te estoy diciendo con esto? Y dejemos de estar poniendo pretextos, y dice Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos. Si tú no estás muerto, tú ya no tienes que estar queriendo, ¿verdad? Estar siguiendo los rudimentos o las cosas de la gente que está muerta sin Cristo. Al contrario, tú tienes que prepararte. Y no no estoy hablando en el sentido literal de que dejes a tu esposo, a tu padre, eso.
No, esto es algo que está hablando Jesús refiriéndose a tu llamado espiritual, ¿no? Y yo quiero esto sentarlo también en Lucas 10, 25 al 35. Esa es una parábola muy larga. Quiero sintetizarla, pero aquí dice, un experto de la ley religiosa se levantó para probar a Jesús y le pregunta, maestro, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le contesta, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? Le pregunta Jesús, ¿no? Y el hombre contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esto es una cosa bien importante, porque le dijo, ¿qué debo de hacer para ganar la vida eterna? ¿Sí? ¿Qué debo hacer? Nadie puede ganar la vida eterna. Él estaba en la ley. Tú y yo tenemos la vida eterna por fe en Jesucristo. No. Y al creer y tener fe en él, el Espíritu Santo mismo nos sella y somos nuevas criaturas en el Espíritu y sabemos que hay un proceso de caminar en el alma. Pero ¿qué te está pasando? Este tipo decía, tal vez se quería ensalzar y le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Como si no supiera, ¿no? Si era un experto en la ley. Mas, sin embargo, él quería como a lo mejor enaltecerse o ensalzarse, que vieran, bueno, este hombre siempre hace ayudas, hace obras, ¿no? Y Jesús le habla de la parábola del samaritano. Entonces habla de un hombre judío que bajaba de Jerusalén a Jericó y atacado por ladrones, le quitaron la ropa y le dieron una paliza, ¿no? Y lo dejaron medio muerto. Y dice que un sacerdote pasó por allí, y un sacerdote era un levita de los tiempos de antes, ¿no? De los que estaban en un nivel de sacerdocio alto, ¿no? Dice que pasó por ahí por casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado, o sea, se desvió, no quiso ni siquiera voltear a verlo, y siguió de largo. Y me imagino que haber dicho, tengo que llegar al servicio, tengo que llegar a un congreso. Entonces me pregunto, ¿está listo este hombre para la cosecha de almas? Si tú ves algo, que hay una necesidad, y te pones tú, primero tus intereses, no estás listo para ir por la cosecha de almas. Entonces, esto es lo que tenemos que trabajar tú y yo, porque yo también necesito trabajar eso, porque yo siempre también puedo estar poniendo mis intereses primero que las cosas del reino, porque somos humanos. Pero Dios nos va a dar un avivamiento a la iglesia en los últimos tiempos para ir, pero tú te tienes que preparar, ¿no? Y tomar esos primeros auxilios que nos está enseñando en la palabra, cómo dirigirnos. Entonces, este hombre no estaba preparado, tal vez en el conocimiento, pero no en el corazón. Y allí el Espíritu Santo nos va a tratar a todos, porque podemos tener el conocimiento, pero ahora hay que llevarlo a la práctica, ¿no? Y tratar con el corazón, porque el Espíritu te va a redarguir cuando tu corazón no se está alineando en lo que tú ya conoces. Pero luego dice aquí, un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Y se ha de haber dicho, no tengo nada en que ayudarle, no sé cómo hacerlo, no tengo tiempo. O tal vez es un indigente, es mucho para mí, ¿cómo voy a levantar un indigente? Sí, me imagino yo que algo así haber pasado, porque era un ayudante del templo, nomás iba, a lo mejor ahí limpiaba, acomodaba las sillas y las mesas y no sabemos, como también puede haber muchos. Entonces, ¿qué pasa? Estos dijeron así. Y que dijo, no, yo no sé qué le voy a compartir, yo no sé nada, no sé hablar. Esa es una mentira de Satanás. Si tú estás en la iglesia, tú escuchas la palabra, tú estás capacitado para dar. Tú estás capacitado para profetizar la palabra, hablar la palabra. No necesitas ser profeta. La palabra es profecía, tú hablar lo que conoces, lo que Dios te ha dado por gracia, ¿no? Entonces dice que ese ayudante del templo tampoco hizo nada. Entonces, ¿qué dice? Este estaba también preparado para ir por las almas, la cosecha de las almas de los últimos tiempos. No estaba. En ese tiempo no estaba el Espíritu en ellos, pero hoy está el Espíritu en ti y en mí. Pregúntate, porque dice en Romanos 8:14, los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Entonces, necesitamos ser más guiados por el Espíritu Santo y no por nuestra mente o nuestras emociones. Entonces pasó un samaritano despreciado, dice aquí, ¿no? En la Nueva Traducción Viviente dice, pasó un samaritano despreciado. Este hombre mostró que sus sufrimientos, traumas, dolores, rechazos, las aflicciones de la vida, los encaminó para bien, ya que estaba preparado, era próspero, ¿sí? No tuvo en poco dejar su dinero y todo, pero sobre todo estaba equipado, ojo, estaba equipado. Había tomado ¿cómo se llama? El entrenamiento de los primeros auxilios,
ciertamente conocía la palabra. Yo creo que sí la conocía la palabra. Se había capacitado con los primeros auxilios para el camino, para cualquier eventualidad y ser diligente. Y eso lo tenía bendecido los ojos de Dios, porque su corazón estaba circuncidado. Tal vez no era acepto al pueblo judío, pero sí a los ojos de Jesús, porque Jesús lo puso de ejemplo, ¿no? Y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. ¿Por qué sintió compasión por él? Porque alguien que sufre, que ha pasado por los caminos de la vida donde ha tenido aflicciones, tristezas, traumas, todo, y viene a Cristo, viene un renovar, un agradecimiento grande de dónde te saca, cómo te sana todo, y te hace empático con el dolor de otro. Te hace empático con el dolor, con el sufrimiento, con el cautiverio de otro, y entonces te hace estar equipado para ayudarle, para ser eficaz en lo que haces, porque entiendes su dolor. Entonces ese hombre, ¿verdad? ¿Qué dice? Sintió compasión por él, se le acercó y le alivió. No lo curó, pero le alivió. Tú y yo no podemos curar a las personas, eso lo hace la palabra. Y tan es así que este hombre dice que le alivió las heridas con vino y aceite de oliva. El vino representa a Jesús, representa la palabra, ¿no? Y el aceite representa la unción del Espíritu Santo. Entonces tú y yo vamos a dar lo que tenemos, como lo dijo Pedro, no tengo dinero, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús. ¿Qué tienes? Tienes a Cristo en tu vida, tienes al Espíritu Santo. Entonces Él te capacita para dar a otros desventurados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se las vendó, le alivió, quiere decir que le dio palabra, le dio esperanza, ¿verdad? Y luego dice, no nomás eso, el hombre lo subió en su propio burro y lo llevó al mesón. Cuidó de él, no nomás ahí lo dejó, cuidó de él. Cuando tú y yo estamos llegando a traer a alguien almas a Cristo, tenemos que cuidarlos. No nomás ahí te van, tenemos que darles un seguimiento, porque si no vienen 7 espíritus peores y le vienen siendo peor su postrer estado que el primero, porque el enemigo así es, tenemos que darles un seguimiento. Y entonces, ¿qué dice aquí? Que él sacó 2 denarios al mesonero y le pidió que lo cuidara y los gastos que ocasionara se lo pagaría al regreso. Eso es lo que dice la parábola del samaritano. ¿Y qué le dice Jesús en el siguiente versículo? Haz tú lo mismo, le dijo Jesús. Eso no está diciendo nosotros. Eso no está diciendo nosotros. Y esto representa para mí parábola. Mantener vivos a otros y dar los primeros auxilios, poniendo un torniquete para que no muera desangrado por la herida de la traición, del rechazo, del abandono. Que hagamos una fédula también para el que viene quebrado y se encuentra en dolor atormentador que inflama su piel, ¿verdad? Pero en esta parte, cuando vienes quebrado, te inflama tu parte que está quebrada, pero en el ámbito espiritual, inflama tus emociones en rencor, en amargura, en ira, en falta de perdón, ¿verdad? O revivir también a aquellos que se encuentran sin pulso, ahogados, en una obstrucción de la garganta que les impide respirar, o infartados que están tirados ahí como muertos ya, ¿verdad? Que ya no se les ve ni el pulso, ya no se les siente el pulso, ¿verdad? Esto representa que están, o también estos muertos que están en los vicios, que se ve como gente que anda como zombies, muertos en los vicios, en las drogas, ¿no? Los placeres corrompidos o guiados en un carácter autodestructor que los hacen cada día no vivir en el diseño del espíritu. A ellos es darle RCP, es darle reanimación cardiopulmonar, volverlos a la vida con aliento, alentarlos. Ellos no necesitan que les digamos todo lo que hacen mal. Ellos necesitan que les den esperanza, aliento, que ellos pueden, que no hay nada imposible para Dios, dándoles a conocer su identidad y el valor que tienen para Dios. Eso les hace saber que hay esperanza, ¿no? Entonces también está el otro punto donde aquellos que fueron incendiados, ¿no? Que fueron incendiados, porque estamos hablando de todas lo que es ese curso que tomé de primeros auxilios, que como en la iglesia, en el ministerio, en lo espiritual también se lleva esto, ¿no? Aquellos que fueron incendiados en la fornicación, en el adulterio, en la lascivia, en la perversión sexual, pornografía, engaños en su identidad.
Primero fueron seducidos en sus mentes, hicieron contacto con el ambiente o la persona que era su debilidad o fantasía. Y esto hay grados de quemaduras. Y todos tenemos grados de pecado, ¿sí? Entonces, este grado de quemadura, el primer grado, nada más se enrojece, ¿no? Que te quemas con un vapor o en el sol o situaciones así, que es un enrojecimiento, una carne roja causada por y te arde. Pero aquí está representando en lo espiritual que traías tanto en tu mente que abriste la puerta, accionando en lo que la mente te seducía. Aquí se pone pomada, ¿no? Ungüento. ¿Y qué quiere decir esto en lo espiritual? Confiesa tu pecado, arrepiéntete y pide perdón. Pide perdón a Dios. Y si es posible, resencirlo a la persona que estás faltándole también. Confiésale tu pecado y vuelve al camino. El Señor es misericordioso y fiel. Te levanta con su gracia y amor para fortalecerte en la fe, para no volver a caer, ¿verdad? Pero ese es un primer grado de quemadura. Pero el segundo grado se hacen ampollas, se inflaman ampollas en la carne, ¿verdad? Y causa un ardor y un dolor, ¿no? ¿Por qué? Las ampollas son conflictos en su hogar. Hay ardor que representa impotencia del alma, ¿no? Dolor en la alma de la gente que está a tu alrededor, de tus amados, de tus padres, de tu esposa, de tus hijos. Está viendo, ¿verdad? Impotencia en ellos, dolor y genera muchas cosas negativas a la familia. ¿Por qué? Porque esta persona que fue quemado en el segundo grado persiste en la negación de su conducta. Niega todo, ¿verdad? Pero sigue deleitándose en esas pasiones o mentiras, culpando a medio mundo, pero ellos queriéndose poner como santos o como víctimas. Y el tercer grado de quemadura de sus carnes son carbonizadas. ¿Qué quiere decir carbonizadas? Es que hay partes donde ya está cenizo, está con carbón, ¿no? Y esto fue porque persistió en llegar ese tipo de seguir porque persistió hasta llegar a ser destruida su propia carne. Sí, viene a ser como un títere del maligno. No hay sensibilidad en su alma, su actuar es de continuo mal. Pierde su familia, su matrimonio, su negocio, tiene malas relaciones con su prójimo, con su familia, todo por lo que mucho tiempo luchó y trabajó, lo pierde. Todo por guiarse por sus sentidos engañadores, por sus emociones, por sus deseos. Y esos son engañadores del enemigo, de Satanás, que viene a destruir y te viene. ¿Por qué? Porque no te dejaba tener una dirección divina, aunque había mucha gente que quería aconsejarte, no lo permitiste. Aquí necesitamos la iglesia dar el auxilio y poner apósitos húmedos, que es un tipo de vendaje que no se pega ni nada de eso, pero ¿qué pasa? Trae frescura. Pero ¿qué pasa? Esto es ministrando la palabra de nuevo, que es medicina al cuerpo y tiene el poder creativo, porque Dios es un Dios creativo que tiene el poder de hacer algo que ya no existe, poner piel donde ya no hay, ¿verdad? Poner vida donde ya la gente dice no hay vida, hay que amputar, ¿verdad? Y volver a hacer todo nuevo, eso lo tiene el poder de Dios, de su espíritu, de su palabra, darle vida a los huesos secos, ¿sí? Como lo dijo en una palabra en la Biblia. ¿Qué ves ahí? Y eran puros huesos secos de un ejército. Le dice, son huesos, ya no tienen vida. Y van a vivir. Dice, no lo sé, Señor, tú lo sabes. Dice, profetiza, profetiza, profetiza lo que quieres ver, ¿sí? Porque Dios es un Dios que quiere dar vida, no muerte. Él es un Dios de vida, no de muerte. Él quiere dar vida a todo y tenemos que estar nosotros preparados, adiestrados en los auxilios, en todo lo que tiene la palabra para dar ese aliento, esperanza a aquellos que lo necesitan. Aún con todo hay esperanza, con todas estas situaciones que pueda venir la gente, ¿verdad? O que pueda poner Dios en nuestro entorno. Con todo esto hay esperanza cuando Dios envió a su Hijo a esa tierra a dar su vida por amor de los perdidos, enfermos, quebrados, por los muertos espiritualmente. Los que van en el mundo sin pastor, nos rescata del precipicio donde el enemigo buscaba llevarnos con él para destruirnos. Yo estaba ahí y muchos de los hijos de Dios estábamos ahí. Ahora ya fuimos rescatados, pero tenemos un compromiso. Tú y yo tenemos una gran responsabilidad como hijos, coherederos con Cristo, porque heredamos muchas bendiciones, mucha autoridad, poder en el ámbito espiritual, pero no solo
es para apropiarnos de bendiciones para nosotros y los nuestros, sino para recibir y aceptar las responsabilidades con lo mucho que se nos ha depositado en nuestras manos. El novio demanda fidelidad de la novia. Tú y yo somos la novia de Cristo. Y para desposarla, Él requiere fidelidad. Y la novia tiene que hacer los preparativos y estar lista en todos los sentidos para la boda. Entonces necesitamos prepararnos, no podemos estar en ignorancia. Cada día busquemos prepararnos, tener mayor conocimiento para poder ir a más crecimiento, para dar a otros también, ¿verdad? Tenemos que estar velando la instrucción del Espíritu, que tenemos que estar velando en qué instrucción nos está dando el Espíritu, ¿verdad? Jesucristo nos hará saber la hora, ¿verdad? Y la hora ha llegado, aquí dice, donde los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y también habla que los valientes arrebaten en el ámbito celestial todo lo que se nos fue dado en la palabra, que es el espíritu, ¿no? Cuando la hablamos, la palabra es espíritu y tiene poder cuando la hablamos. ¿Y qué te está diciendo? Debemos guiarnos más que nunca en el manual de vida porque nos enseña a dar los primeros auxilios para sostener en vida a los llamados hasta que su fe sea conectada a la fuente de vida que es en Jesucristo. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Avancemos, iglesia para ir y ser las manos de nuestro Señor, los ojos, los pies, los brazos, los oídos, para hacer ese cuerpo, ¿verdad? Que camine en armonioso a la dirección del Espíritu. Y yo quiero cerrar ya con esto. La llave del cielo se abre solo con la oración de los justificados, de los santos, los hijos de Dios, de los siervos, de los redimidos por Cristo. Y en Salmos 34:11 dice, oré al Señor y Él me libró de todos mis temores. En Salmos 34:6 dice, en mi desesperación oré y el Señor me escuchó, me salvó de todas mis dificultades. En Salmos 34:17 dice, el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda, los rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Por último, Salmos 34:22 dice, pero el Señor redimirá a los que le sirven. Ninguno que se refugie en Él será condenado. Amén. Yo quiero orar por ustedes y por mí. Señor, te doy gracias. Gracias por este tiempo. Gracias porque tú levantas a tu iglesia, Señor, para un avivamiento de los últimos tiempos, por ir por la última cosecha, Señor, de almas. Y hoy te doy gracias, Padre, porque todos los que nos están viendo en este momento, Señor, tú pones el querer como el hacer, un fuego en su espíritu, un deseo para ir y hacer tu voluntad, Señor, y dejarse de todo engaño, Señor. Hoy te doy gracias por los dones espirituales que nos has puesto para el servicio de la iglesia. Te damos gracias porque estás despertando, Señor, el fruto que estamos dando, pero por estar en la fuente de la vida, Señor. Te damos gracias por nuestras familias, gracias por todo lo que estás haciendo. Y hoy te decimos, Señor, envíanos a nosotros, Señor. Queremos ir para que seas tú glorificado y exaltado. Hoy te bendecimos, Padre, y te damos gracias por nuestras familias, por lo que has hecho nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.